Skeleton Knight in Another World es uno de esos animes que a primera vista parece otro isekai genérico del montón, pero si te sumerges en él rápidamente, te darás color de que es más de lo que se ve a simple vista, obra que tuviera su origen hace no mucho, más o menos durante el 2022, y la cual está basada en la novela ligera escrita por Enki Hakari e ilustrada por Keck. Este anime llegó en plena saturación del género isekai, cuando muchos ya estaban cansados de héroes genéricos y mundos clonados, y aún así pudo abrirse paso entre tanta basura. Y no sé ustedes, pero a mí me enamoró su divertida pero cruda historia, y claro está, sus hermosas elfas, como no podría ser de otra forma. La historia de Skeleton Knight in Another World arranca con una premisa simple pero efectiva, aunque poco única. Un jugador despierta en el mundo de su videojuego favorito, atrapado dentro del avatar de un caballero esqueleto. A que más de uno le suena este concepto, ¿verdad? Y así, sin deberla ni temerla, nace R, un protagonista poderoso, carismático y huesudo, y sorprendentemente amable, quien en lugar de buscar conquistar o dominar este nuevo mundo, con sus inmensos poderes, R decide llevársela tranqui y usar su fuerza para ayudar a los oprimidos, especialmente a los perseguidos y esclavizados. A nivel narrativo, Skeleton Knight mezcla fantasía oscura, aventura clásica y un humor ligero, que evita que el tono se vuelva excesivamente sombrío, dejando así un anime mezclado, pero no revuelto. Hay violencia, injusticia y corrupción, pero también se plasman valores hermosos como el compañerismo, bromas y momentos de humildad, y como no chingüengüenchas, hasta un poquito de amor entre nuestra hermosa elfa de grandes ojos y nuestro huesudo protagonista, elementos que equilibran el relato y lo dotan de ese saborcito tan único, aunque debo de ser claro, no reinventa el género, pero lo ejecuta con mucho estilo papi. En cuanto a personajes, R destaca por romper el molde del isekai edgy. Es fuerte, sí, pero también empático y se podría decir que hasta un poco tonto, así como consciente de que su poder implica responsabilidad. A su lado están figuras como Ariane, una elfa guerrera marcada por la tragedia, con quien su primer encuentro fue todo menos ameno, pero con el tiempo nuestro prota se fue ganando su respeto, y con más tiempo hasta algo más. Se podría decir que el amor está en el aire. ¿Y qué anime puede estar completo sin su mascota? Y en Skeleton Knight in Another World contamos con la pachoncita presencia de Ponta-kun, un espíritu todo bonito y todo panchón, que dota a esta serie de la ternura que requiere. Como todo isekai, no podía faltarnos un buen personaje furro, y sí, Chiyome llega para pasar lista, una kunoichi tan linda como letal, con una personalidad encantadora y grandes habilidades en batalla, ya que como te puede derretir el corazón, también te lo puede atravesar con su kunai, así como otros aliados que representan distintas razas y conflictos de este mundo. El elenco no es revolucionario, pero cumple su función y aporta diversidad emocional y cultural. El estilo de animación a cargo del estudio Kai es sólido sin ser espectacular. Las escenas de combate son claras, bien coreografiadas y fáciles de seguir, mientras que el diseño de personajes apuesta por lo clásico. Armaduras detalladas, magia vistosa y un mundo que se siente vivo, aunque familiar. No busca deslumbrar, sino sostener su narrativa. La música acompaña de forma efectiva con una banda sonora épica cuando la historia lo exige y temas más suaves para los momentos introspectivos. El opening destaca por su energía aventurera, mientras que el ending baja el ritmo y refuerza el viaje personal del protagonista. En cuanto a recepción, el anime fue bien recibido por fans del isekai que buscaban algo menos cínico y más aventurero. No fue un fenómeno masivo, pero sí se ganó un lugar especial en mi corazón, así como en el de los fans, que apreciaron su tono equilibrado y su protagonista atípico. El mensaje central de Skeleton Knight in Another World es claro: no importa la apariencia ni el poder, sino cómo decides usarlo. En un género donde muchos héroes buscan fama o dominación, R presenta una fantasía más humana, la de hacer lo correcto, incluso en un mundo que no es el tuyo. Su legado, aunque joven, es el de demostrar que el isekai todavía puede contar historias honestas, entretenidas y con corazón, incluso si el héroe es literalmente una calaca, tilica y flaca. Spirit from Paradise es una película de anime que se estrenó durante el 2014, la cual podríamos encajar en el género de la ciencia ficción, y que fuera dirigida por Seiji Mitsushima, sí, el mismo de Full Metal Alchemist del 2003, y escrita por Gen Urobuchi, el señor de las historias bonitas que te rompen el alma, como por ejemplo Madoka Mágica y Psycho Pass. La animación estuvo a cargo de Toei Animation y Graphinica, quienes apostaron fuertemente por el CGI, cuando todavía era terreno pantanoso para el anime, pero debo decir que el resultado fue sobresaliente. Spirit from Paradise, desde su anuncio, me llamó la atención por dos razones claras. Bueno,
tal vez 4. Un mundo futurista brutalmente interesante, el regreso de Urobochi a la ciencia ficción filosófica, un diseño de arte parecido al de Xenoblade y claro está, su super waifu. Expelled from Paradise no fue un blockbuster mainstream, pero con el tiempo se convirtió en una de esas obras que muchos descubren tarde y se preguntan, ¿por qué carajos nadie me lo recomendó antes? La historia de Expelled from Paradise nos transporta a un futuro utópico, en el cual el planeta Tierra ha quedado devastado, por lo cual la humanidad, para sobrevivir, decidió abandonar sus cuerpos físicos y migró su conciencia a un sistema digital llamado Diva, un paraíso virtual donde no existe el dolor, el envejecimiento ni la muerte. ¿A qué suena hermoso, verdad? Y pues lo es hasta que empiezan los problemas. Ya que un día, como cualquier otro, Diva detecta una amenaza en la Tierra, un hacker misterioso conocido como Frontier Settler, que parece tener conocimientos imposibles para alguien que vive en un mundo destruido. Y para investigar, Diva decide enviar a una de sus agentes más eficientes y hermosas, Angela Balzac. Y para ello, Angela deberá de dejar su rica forma digital para volver a habitar un cuerpo de carne y sangre, el cual es capaz de sentir frío, cansancio, dolor y miedo, elemento que complicará su misión en más de un sentido. Ya en la Tierra conocerá a Dingo, un habitante humano nativo, heredero de todos aquellos que no tuvieron los medios para migrar al espacio, y juntos emprenderán una misión que poco a poco dejará de ser una cacería de hackers y se convertirá en una crisis existencial a escala humana. Porque la gran pregunta no es quién es Frontier Settler. La verdadera pregunta es qué significa ser humano cuando ya no necesita serlo. Una historia solo es tan buena como lo son sus personajes, y en Expelled from Paradise nos toparemos con varios muy interesantes, como por ejemplo Angela Balzac, que es una mujer fría, eficiente, sarcástica, hermosa y absolutamente convencida de la superioridad de Diva. Al inicio ve a los humanos físicos como reliquias obsoletas y hasta los desprecia, pero conforme avanza la historia su contacto con el mundo real la transforma, ya que sentir su propio cuerpo la obliga a enfrentar algo que en Diva no existe: la vulnerabilidad. Angela no solo pelea con armas futuristas, sino que ella pelea con la idea de que tal vez vivir sin dolor también significa vivir sin sentido. Dingo es todo lo contrario, es por decirlo de alguna forma un humano clásico. Irónico, relajado, con principios simples pero sólidos. Representa la resistencia silenciosa de la humanidad que decidió quedarse aun cuando huir parecía más fácil. Su relación con Angela es uno de los mayores aciertos del film. No es un romance barato, es más bien un choque ideológico, aprendizaje mutuo y respeto ganado a golpes de realidad. En cuanto a estilo y calidad de animación, aquí hay que decirlo claro. Expelled from Paradise apostó fuerte por el CGI, en un momento donde muchos animes fracasaron estrepitosamente con él. ¿Y cuál fue el resultado?, te preguntarás. Bueno, pues una animación que no es perfecta, pero sí coherente, fluida y muy bien dirigida, la cual a hoy en día, casi 11 años después, se sigue viendo bastante bien. Las escenas de acción son dinámicas, limpias y espectaculares. El uso del entorno, los combates aéreos y la tecnología futurista brillan gracias al 3D, mientras que los diseños mantienen una estética claramente sólida. No intenta esconder que es CGI, sino que lo abraza, le susurra al oído y lo hace suyo, y eso le juega a favor. El diseño de personajes estuvo a cargo del talentoso Masatsugu Saito, por lo cual el amor al detalle estaba más que garantizado. Angela, con su traje blanco y sensual, así como su presencia casi etérea, contrasta brutalmente con Dingo y el entorno polvoriento de la Tierra. El diseño comunica ideas, por ejemplo, el Deva es limpio, perfecto y casi estéril, mientras que la Tierra es caótica, sucia, pero viva. Nada está puesto al azar aquí y eso se agradece muchísimo. La banda sonora de Expelled from Paradise es una maravilla, la cual fue compuesta por Narasaki, música que combina electrónica, sintetizadores y tonos melancólicos, que en su conjunto dotan de mucha aura a esta obra. Durante su estreno, Expelled from Paradise recibió críticas positivas, especialmente por su historia y temática, aunque algunos espectadores no conectaron con su ritmo narrativo pausado o su estilo visual. No fue un fenómeno comercial masivo, pero con los años se volvió una joya de culto que no te debes de perder, especialmente entre fans de la ciencia ficción dura y las obras de Gen Urobuchi. Es de esas películas que no todo el mundo ama, pero quienes conectan con ella no la olvidarán jamás. El corazón de Expelled from Paradise late en una pregunta brutalmente actual. Si podemos eliminar el sufrimiento, ¿también estamos eliminando lo que nos hace humanos? La película no da respuestas fáciles, no demoniza la tecnología, pero tampoco la glorifica. Habla de identidad, libertad, evolución y del peligro de decidir por otros
¿qué es mejor? En tiempos donde la virtualidad, las redes y la inteligencia artificial son parte de nuestra vida diaria, esta historia se siente más relevante que nunca. Expelled from Paradise no es solo una película futurista bonita, es una advertencia elegante, una reflexión envuelta en balas, hologramas, waifus y cielos destruidos. Su legado vive en quienes buscan en el anime algo más que entretenimiento y nos presenta ideas, preguntas, incomodidad y humanidad. Expelled from Paradise es una obra que se disfruta más con los años, una película que combina acción, ciencia ficción y filosofía, sin perder la identidad. No es perfecta, no es para todos, pero si te gusta el anime que te hace pensar, sentir y cuestionarte tu propio mundo, este viaje vale cada segundo. Porque tal vez el paraíso no está en alguna nube, tal vez siempre estuvo aquí abajo con todo y sus defectos. A mediados de los años 2000, cuando el anime de peleas estaba dominado por guerreros de clase alta, poderes exagerados y protagonistas que nacían prácticamente rotos, apareció una serie que se atrevió a ir en sentido contrario. Y no se podría tratar de otro más que de Kenichi, el discípulo más fuerte, historia basada en el manga de Shun Matsuena, obra la cual se estrenara durante el ya lejano año 2006 bajo el sello de TMS Entertainment, anime que desde su primer episodio dejó claro algo muy importante. Aquí el protagonista no es fuerte, no es talentoso y no tiene ventaja alguna. Vaya, es todo un perdedor, ya que Kenichi Shirayama es un chico normal, más débil de lo normal de hecho, con baja autoestima, víctima de constante bullying y con una vida escolar bastante miserable. Pero es este aspecto el que hizo grande a este anime, ya que esa fue la clave de por qué este anime conectó con tanta gente, ya que Kenichi no representa al héroe ideal, sino al espectador. En una época donde el shonen apostaba por la fantasía desbordada, Kenichi decidió volver a lo básico: artes marciales reales, entrenamiento brutal, disciplina, dolor, lágrimas y crecimiento genuino. No fue el anime más popular de su temporada, pero con el tiempo se convirtió en una obra de culto, especialmente entre quienes buscaban algo más humano y honesto. La historia de Kenichi arranca de forma sencilla pero efectiva. Nuestro joven protagonista, harto de ser intimidado, decide unirse al club de karate de su escuela, con la esperanza de cambiar su vida, pero adivinen qué, aquí también lo maltratarán y lo molestarán. Todo parecía perdido hasta que conoce a Mio Furingi, una chica amable, carismática y misteriosamente fuerte, quien lo invita a entrenar en el Ryo Sanpaku, un dojo que es cualquier cosa menos normal, por lo cual ahora nuestro joven protagonista, por dos grandes motivos, emprenderá una aventura en el brutal mundo de las artes marciales. Lo que Kenichi no sabía es que ese lugar está habitado por algunos de los artistas marciales más monstruosos del planeta, maestros que rozan lo inhumano y que practican disciplinas que van desde el karate, el judo, el kung fu y muay thai, carajo, hasta técnicas de asesinato, siendo cada uno más letal que el anterior. A partir de ese momento, la serie se convierte en un viaje de superación constante, ya que Kenichi entrena, cae, sangra, pierde peleas y sobre todo, se humilla. Pero más importante, nunca se rinde, y eso es lo que lo hace grande. Cada arco argumental aumenta en epicidad, ya que pasaremos de peleas contra pandillas escolares a organizaciones criminales como Ragnarok y enfrentamientos donde la diferencia de poder a veces es absurda. Lo que hace tan grande esta obra es que Kenichi no gana por conveniencia del guión, gana porque aprende, porque resiste, porque cada vez aguanta un golpe más que antes. Su progreso es lento, doloroso y muy satisfactorio de ver, y hasta cierto punto motiva a verlo mejorar. Uno de los mayores pilares del anime de Kenichi es su elenco de personajes, empezando por el propio Kenichi, quien no es carismático en el sentido tradicional, pero es auténtico. Su miedo, su inseguridad y sus dudas son reales, y eso hace que cada pequeño avance se sienta enorme. Pero si algo se roba el show en este anime son los maestros del Ryo Sanpaku. Por ejemplo, Shio Sasaki, el maestro de karate, es un hombre serio que cree firmemente que el cuerpo debe romperse para poder fortalecerse. O Apachai o Pachai, maestro de Muay Thai, un gigante amable pero extremadamente letal. Akisame Koetsuji, experto en Jujutsu, un hombre calmado, analítico y absolutamente aterrador cuando pelea en serio. Kensei Ma, un maestro del Kung Fu chino cuya edad no le impide ser uno de los personajes más peligrosos del anime, además de que es extremadamente pervertido. Shigure Kosaka, una kunoichi, experta en armas, fría, letal y extremadamente hermosa. Y por supuesto, Hayato Furingi, el invencible superhombre, una leyenda viviente que parece sacada de un mito. Y claro está, no podría faltar el motivo por el cual llegué a este anime, la bella Mio Furingi.
que es una de las luchadoras más talentosas de la serie, nieta del legendario Hayato Furinji, quien creció en el dojo Ryo-Sanpak, lo que la convirtió desde joven en una experta en artes marciales. De personalidad tranquila, amable y disciplinada, Miu contrasta su dulzura con una enorme capacidad de combate, basada en técnica, precisión y control absoluto de su cuerpo. No busca pelear ni presumir su fuerza, pero cuando es necesario demuestra un nivel muy superior al de la mayoría de los personajes. Además de ser el interés romántico de Kenichi, funciona como su principal motivación e inspiración, creyendo en él incluso en sus momentos más débiles. Miu representa el equilibrio entre fuerza y humanidad, siendo una guerrera firme, respetuosa y esencial para el desarrollo de esta historia. Los antagonistas tampoco se quedan atrás, ya que Ragnarok y sus miembros no son simples villanos. Cada uno tiene su propio trasfondo, ideología y relación con la violencia. Muchos de ellos son reflejos de lo que Kenichi podría haber sido si hubiera tomado otro camino. A nivel visual, Kenichi no busca deslumbrar, ya que su fortaleza está en la coreografía de las peleas. Los movimientos están inspirados en artes marciales reales y aunque son exagerados, mantienen una base técnica que se siente creíble. La animación es sólida para su época, especialmente fluida en combates importantes, con buen manejo del impacto y el peso de los golpes. No es perfecta, aunque eso sí, hay episodios más limitados en calidad que otros, pero cuando la serie quiere lucirse, lo hace. La banda sonora acompaña perfectamente el viaje de Kenichi. Los temas de combate transmiten tensión y adrenalina, mientras que las piezas más tranquilas refuerzan los momentos de introspección y derrota. Los openings y sus endings simplemente cumplen. No son nada del otro mundo, pero ayudan a establecer el tono juvenil y motivacional de la serie. Si hay algo que define a Kenichi, el discípulo más fuerte, es un mensaje central. Nadie nace fuerte. La serie deja claro que el talento existe, pero no lo es todo, ya que la verdadera fuerza viene del esfuerzo constante, de levantarte cuando ya no puedes más, de aceptar el dolor como parte del camino y de elegir no convertirte en un monstruo aunque tengas el poder para hacerlo. Ya que Kenichi no pelea por orgullo ni por dominación, sino para proteger, para mejorar y para demostrar que incluso alguien débil puede cambiar su destino. A principios de los años 2000, el anime vivía una etapa de transición muy interesante. Japón acababa de entrar de lleno a la era digital. Los teléfonos móviles empezaban a popularizarse, internet dejaba de ser ya una rareza, y la idea de convivir con máquinas inteligentes ya no sonaba como una idea loca. En medio de todo eso apareció Chobits, un anime que no solo reflejaba esas inquietudes, sino que las llevaba más allá y las transformaba en una historia íntima, romántica y profundamente humana. Chobits nace como un manga creado por las talentosas chicas de Clamp, el icónico colectivo de autoras responsable de obras como Cardcaptor Sakura, X 1999 y Las Guerreras Mágicas, manga que comenzó a publicarse durante el ya lejano año 2001 y poco después, durante el 2002, llegó su adaptación al formato anime, producida por Madhouse, estudio ya reconocido por su calidad técnica y su capacidad para llevar historias complejas a la pantalla. Desde el primer momento, Chobits dejó claro que no era una simple comedia romántica con chicas lindas, era una reflexión sobre la soledad, el amor y la relación entre humanos y la tecnología. La historia de Chobits nos transportará a un futuro cercano, donde las Persocoms o androides con apariencia humana forman parte de la vida cotidiana. Algunos son simples asistentes domésticos, mientras que otros modelos más avanzados son capaces de aprender, comunicarse y acompañar emocionalmente a las personas. Lugar y momento en el cual conoceremos a Hideki Motosuwa, un joven campesino que por azares de la vida se muda a Tokio para estudiar, cargando con la frustración de no haber pasado el examen de ingreso a la universidad y con una notable torpeza social. Todo cambia cuando Hideki se encuentra a una Persocom abandonada en la basura, la cual es hermosa, silenciosa y aparentemente defectuosa, por lo cual decide llevarla a casa y la llama Chi. A partir de ese momento, Chobits se construye como una historia que mezcla humor, situaciones incómodas y momentos de ternura genuina, mientras que la relación entre Hideki y Chi evoluciona de una simple convivencia a un vínculo emocional cada vez más profundo. Pero debajo de esa superficie ligera, la serie plantea preguntas que incomodan. ¿Puede una máquina amar? ¿Es correcto que un humano se enamore de algo programado para complacerlo? ¿Dónde termina la herramienta y comienza la persona?
Chobits no ofrece respuestas fáciles, y ahí radica gran parte de su fuerza narrativa. Una historia solo es tan grande como lo son sus protagonistas, y en Chobits contamos con grandes exponentes, como por ejemplo nuestro protagonista, Hideki Motosuwa, que es el clásico protagonista juvenil imperfecto, inseguro, algo pervertido, emocionalmente inmaduro, pero honesto y de buen corazón. Su evolución es clave, pues pasa de ver a Chi como un objeto extraño y atractivo a cuestionarse seriamente qué significa amarla y respetarla como un ser con voluntad propia. Chi, por su parte, es el alma de la serie. Su inocencia, su forma torpe de comunicarse y su curiosidad casi infantil contrastan con el trasfondo trágico que rodea su existencia, ya que no solo es una chica linda, es una entidad que aprende qué es el mundo, el dolor y el amor desde cero, lo que hace que cada uno de sus avances emocionales tenga un peso enorme. El elenco secundario complementa perfectamente a esta historia. Nos presenta a personajes como Shimbo, la perso con Sumomo o la misteriosa Yumi, quienes aportan humor, contraste y en muchos casos miradas alternativas sobre las relaciones humano-máquina. Cada uno presenta una postura distinta frente a la tecnología y al afecto, enriqueciendo el discurso general de esta obra. A nivel visual, Chobits es pura calidad, ya que toma el manga y le da vida. Sus personajes cuentan con el estilo clásico de las chicas clam, ya sabes, diseños estilizados, cuerpos alargados, rostros expresivos y un cuidado especial en la estética femenina. Madhouse logra trasladar con fidelidad el diseño del manga, manteniendo una animación consistente y elegante para la época. La animación brilla en los pequeños gestos, miradas, silencios, movimientos sutiles que transmiten emociones sin necesidad de palabras. Los colores suaves y los fondos urbanos refuerzan la sensación de cotidianidad, mientras que los momentos más íntimos se apoyan en una iluminación delicada que roza lo etéreo. La música de Chobits es uno de sus grandes aciertos. El opening, Let Me Be With You, se convirtió rápidamente en un tema icónico, no solo por su ritmo pegajoso, sino por la forma en la que resume el corazón de la serie. El deseo de estar con alguien sin importar su naturaleza. El soundtrack de Chobits acompaña perfectamente el tono de la historia, alternando melodías alegres para los momentos de comedia y piezas suaves, casi melancólicas, para las escenas más reflexivas. La música no invade, sino que te envuelve en su romance, potenciando así la carga emocional sin restarle naturalidad. Durante su estreno, Chobits tuvo una recepción muy positiva, tanto en Japón como en el extranjero. Fue extremadamente popular entre el público adulto joven, que encontró en la serie una combinación atractiva de romance, ciencia ficción ligera y reflexión filosófica. Sin embargo, también generó polémica. Algunas críticas apuntaron a su fanservice y la forma en la que se sexualiza a Chi en ciertos momentos, cuestionando si eso contradice el mensaje más profundo de la obra. Estas discusiones, lejos de perjudicarla, ayudaron a mantener viva la conversación en torno a la serie y reforzar su carácter provocador, porque como decía mi abuela, el que no enseña no vende. El mensaje de Chobits es la soledad. En un mundo hiperconectado, los personajes están emocionalmente aislados, buscando en las máquinas lo que no logran encontrar en otras personas. La serie plantea que el amor no es solo una respuesta programada, sino una elección que implica responsabilidad, respeto y dolor. Lejos de demonizar la tecnología, Chobits la utiliza como espejo para observar al ser humano. Las preguntas que lanza siguen vigentes a hoy en día. ¿Qué buscamos realmente en una relación? ¿Amamos al otro por lo que es o por cómo nos hace sentir? A más de 2 décadas después de su estreno, Chobits sigue siendo una obra relevante. En una época dominada por la inteligencia artificial, los asistentes virtuales y las relaciones digitales, su mensaje resulta casi profético. No es solo un anime romántico, es un documento emocional de una era que empezaba a preguntarse qué tan cerca estaba de crear algo parecido a un alma artificial. Chobits dejó una huella clara en el anime de romance y ciencia ficción, influyendo en obras posteriores que exploran la relación entre humanos y seres artificiales. Su legado no está en la espectacularidad, sino en la honestidad con la que se atreven a preguntar qué significa amar en un mundo cada vez más artificial. Al final, Chobits no trata de máquinas, trata de nosotros, de nuestra necesidad de compañía, de nuestro miedo a la soledad y de ese deseo universal de escuchar, aunque sea una vez, que alguien, humano o no, quiere estar a nuestro lado. Soul Eater es uno de esos animes a los que llegas por su desbordante estilo visual y te quedas por su fantástica historia y sus extravagantes personajes. Es un anime simplemente diferente. Es bizarro, sí, pero también es único y tiene mucho carácter, por lo cual al menos a mí durante su estreno me cautivó de principio a fin. Soul Eater es un anime basado en el manga de Atsushi Okubo, el cual fue producido por el estudio Bones y que se estrenara durante el ya lejano año 2008. Así que desde el arranque la
expectativa estaba en lo más alto, pero nadie estaba preparado para lo que Soul Eater traía bajo la manga. La historia de Soul Eater se desarrolla en la Academia Shibusen, una institución dirigida por el mismísimo Shinigami-sama. Su objetivo es claro: entrenar a jóvenes técnicos y a sus compañeros humanos capaces de transformarse en armas para mantener el equilibrio del mundo, eliminando almas corruptas. Momento y lugar en el cual conoceremos al trío de protagonistas: Maka Albarn, un estudiante aplicada pero explosiva; Soul Eater Evan, su compañero, un arma guadaña con actitud de chico cool que intenta aparentar más madurez de la que realmente tiene; Black Star, un ninja hiperactivo con complejo de dios. Junto a él está Tsubaki Nakutsukasa, una hermosa, paciente y poderosa compañera de armas; Dead the Kid, el hijo del Shinigami-sama, un joven obsesionado con la simetría; y claro está, Lizzie Patty Thompson, que equilibran entre la lindura, el caos y el sarcasmo. Desde el inicio de Soul Eater nos plantea una meta sencilla: recolectar 99 almas malignas y una de bruja para convertir un arma en una guadaña de la muerte. Pero como un buen shonen, la historia escala, y escala durísimo. Pronto, lo que parecía un entrenamiento escolar se convierte en una batalla contra fuerzas que buscan despertar al Kishin, una entidad que encarna la locura absoluta. Aquí es donde todo se desmadra, ya que encontraremos traiciones, inseguridades, miedos internos y una constante reflexión sobre la fragilidad de la mente humana. Y si bien la historia muy pronto se separa del manga, debo aceptar que en su momento la disfruté bastante. Si hay algo que hace inolvidable a Soul Eater es, en definitiva, su estética. La ciudad parece sacada de una pesadilla gótica, con filtro de Halloween eterno. La luna te sonríe con dientes afilados y mirada desquiciada, mientras que el sol tiene una cara burlona y los edificios parecen torcerse como si estuvieran vivos. Hay una influencia clara del expresionismo y un uso brutal del contraste entre negros profundos y colores vibrantes. Debo decir que el estudio Bomb se lució con una animación dinámica, exagerada y fluida. Las peleas no solo son espectaculares, sino que están coreografiadas con ritmo, con encuadres arriesgados y deformaciones intencionales, que le dan mucha personalidad. No buscan realismo, buscan actitud. Y vaya que lo lograron. A primera vista, Soul Eater parece apoyarse en clichés de shonen, pero conforme avanzan los episodios, los personajes muestran capas más profundas. Maka, por ejemplo, no es solo la chica responsable; su conflicto con la figura paterna, su miedo a no ser lo suficientemente fuerte y su lucha interna por mantener el equilibrio emocional la convierten en uno de los personajes femeninos más sólidos de su época. Soul, por su parte, vive bajo la presión de ser cool, pero en el fondo teme perder el control ante la locura que lo acecha. Black Star, por su parte, es puro ego, pero su arco revela una búsqueda desesperada de identidad. Y Kid, con su obsesión por la simetría, representa la lucha entre el orden y el caos. Incluso personajes como la bruja Medusa o el perturbador Dr. Stein son fascinantes. No son personajes planos, son representaciones vivas de la obsesión, la manipulación y la delgada línea entre la genialidad y la demencia. Hablar de Soul Eater y no mencionar su música sería casi un crimen. El primer opening, Resonance de TM Revolution, es pura energía eléctrica. Es imposible no sentir el meneíto cuando suenan estos primeros acordes. Y el segundo opening, Paper Moon de Tommy Heavenly Six, añade una vibra más melancólica pero igual de intensa. Pero sin duda mi tema favorita es Bakusho Yumeuta, que ameniza el tercer ending, canción que transmite estilo y la fuerza de la juventud. Y no sé ustedes, pero a mí me transporta a mi mágica adolescencia, cuando aún era joven y hermoso. La banda sonora mezcla jazz, rock y sonidos experimentales que encajan perfecto con la estética excéntrica del anime. Cada pelea tiene ritmo, cada momento emocional tiene atmósfera, simplemente es un trabajo que eleva la experiencia y la vuelve inolvidable. Cuando Soul Eater se estrenó fue un éxito inmediato, su estilo visual lo hacía destacar entre todos los demás. Sin embargo, el anime tomó una decisión polémica, se adelantó al manga y desarrolló un final original, que se desvió de la obra de Atsushi Okubo, decisión que dividió a los fans. Algunos apreciaron el cierre emocional, otros sintieron que la conclusión fue apresurada y menos impactante que la versión impresa. Aún así, el anime consolidó su lugar como uno de los shonen más distintivos de su década.
Con el tiempo, la crítica lo ha revalorizado como una obra que apostó por identidad propia, incluso si eso implicaba tomar riesgos narrativos. Más allá de las peleas estilizadas y los gritos épicos, Soul Eater habló de algo muy humano: el miedo a perder la cordura. La locura no es solo un poder oscuro, es una metáfora de la inseguridad, el trauma, la presión social y el desequilibrio emocional. La serie insiste en que el verdadero poder no está en aplastar al enemigo, sino en conectar con los demás, en resonar. La palabra clave de la serie es justamente esa, la resonancia. La sincronía entre almas, el trabajo en equipo, la confianza mutua como arma contra el caos interno. En una etapa juvenil donde la identidad está en construcción, Soul Eater conecta de una forma brutal, porque todos en algún momento sentimos que el mundo es un poco demasiado intenso. Aunque no tuvo una continuación directa fiel al manga, algo que muchos fans aún soñamos, Soul Eater dejó una marca profunda. Su estética influyó en diseños posteriores y consolidó la reputación del estudio Bones como uno de los estudios más arriesgados visualmente. Además, sirvió como carta de presentación masiva para Tsushio Kubo, quien años después crearía Fire Force, obra que comparte ADN temático y estilo con Soul Eater. Hoy, a más de una década después, el anime sigue siendo recomendado como una experiencia imprescindible para quienes buscan algo distinto dentro del shonen clásico. No es perfecto, tiene altibajos, pero tiene mucha alma. Soul Eater es energía cruda convertida en animación, es estilo por encima del molde, es locura con propósito y es juventud luchando por no romperse por dentro. No fue solo un anime de moda durante el 2008, fue una experiencia que enseñó que el poder no nace del miedo, sino de enfrentarlo, que incluso en un mundo lleno de brujas, dioses de la muerte y monstruos interiores, lo que realmente importa es la conexión con quienes te rodean. Y quizá por eso cada vez que vuelve a sonar Resonance, algo dentro de nosotros vibra otra vez. Si tú como yo creciste viendo caricaturas de los años 80, bueno, seguramente hay una serie que recordarás, la cual tenía un concepto tan único, tan loco, que seguramente se ganó un lugar especial en tu corazón. Pero, ¿de qué estoy hablando? Bueno, no se podría tratar de otra cosa que Saber Raiders and the Star Sheriff, o Jinete Sable como lo conocimos acá en América Latina. Una caricatura que mezcla vaqueros espaciales, héroes galácticos y robots gigantes, y una tremenda waifu, claro está. ¿Qué más puedes pedir? Obra que debo admitir que ya había olvidado, pero me bastó una sola imagen para desbloquear recuerdos que llevaban ocultos décadas, pero que inevitablemente al volver a disfrutar de sus capítulos, la disfruté como si hubiera regresado a la mágica infancia. Saber Raider era ese tipo de series que veías en la tele sin entender del todo de dónde venía, pero que definitivamente te atrapaba con su vibra épica, su acción exagerada y su lindo mensaje, así como su encanto inconfundible de animación ochentera. La historia de Saber Rider nos transportará a un futuro donde la humanidad ha colonizado el espacio, pero desafortunadamente se dará cuenta de que no está sola, ya que unos seres extraños, mejor conocidos como los Upriders, amenazan a la paz, atacando colonias mediante tecnología interdimensional. Pero hey, tranquilo, que no todo está perdido, ya que para detenerlos existe el grupo de élite Star Sheriff, héroes interplanetarios dedicados a proteger la frontera cósmica, por lo cual en Saber Raider disfrutaremos de épicas batallas espaciales, persecuciones en todo tipo de vehículos, desde tu cibercaballo, veloces aeronaves y claro está tu super robot, que con su puño de justicia eliminará a sus enemigos, todo esto combinado con un estilo western y ciencia ficción que daba como resultado una experiencia fantástica. Uno de los elementos narrativos que más me llamaron la atención, a pesar de su sencillez, era que cada capítulo, Saber Raider trataba de darnos un pequeño mensaje o varios. Por ejemplo, en un capítulo se nos dan lecciones sobre la importancia de tener cuidado con las armas de fuego, o cómo no dejar que nuestros bajos instintos nos controlen. Una historia solo es tan grande como lo son sus personajes, y en Saber Raider contamos con un buen catálogo de carismáticos e interesantes personajes, los cuales se complementan adecuadamente. Y comencemos con el Saber Raider, el líder del equipo, un caballero elegante, honorable y con ese aire educado británico, que lo hacía sobresalir del resto. Es el clásico héroe recto, quizá demasiado perfecto, pero indispensable, como la brújula moral del grupo. Por otro lado, también contamos con la sagaz presencia de Fireball, o Bólido, como también es conocido,
un joven piloto prodigio, quien aporta esa chispa rebelde al equipo. Sus momentos más memorables siempre vienen de su actitud impulsiva y su pasión por la velocidad, aportando energía juvenil a la serie. Estos valientes no estarán completos sin la temeraria presencia de Cole o Potro, como lo conocimos en Latinoamérica, un vibrón y galante cazarrecompensas, quien probablemente es el personaje más carismático de esta serie, ya que nos regala un estilo de humor relajado, ya que si bien él puede acabar con los malhechores gracias a su gran puntería, también puede escaparse a enamorar muchas señoritas, elementos que le daban muchísimo sabor a cada episodio. Pero claro está, a este trío de valientes no le puede faltar un buen toque femenino, gracias a la presencia de la bella e inteligente Avril Eagle, la ingeniera y espía del grupo, y una de las pocas mujeres en series de acción de la época con un rol bastante activo, importante y competente, ya que no solo era un pretexto o la damisela en peligro, ya que la encantadora Avril mantenía el orden en este caótico grupo y si le faltabas al respeto, te podías sentar de un solo chingadazo. Aunque no siempre le daban el foco que se merecía, su presencia fue vital para el equipo. Cada personaje aporta algo distinto y juntos son la perfecta mezcla de western, aventura y ciencia ficción. Aunque la serie fue editada y reestructurada para Occidente basándose en el anime original japonés de nombre Star Musketeer Bismarck, esta versión americanizada mantiene ese look clásico de animación tradicional ochentera, con colores intensos, trazos marcados y mucha creatividad en diseños de naves y robots. Las escenas de acción son un producto de su época, pero aún así son bastante fluidas y transmiten el dinamismo de un tiroteo espacial, especialmente cuando entra en juego el mecha Ariete. Elementos que en su conjunto la siguen haciendo una de las series más recordadas por su estilo dinámico y su estética híbrida, entre un super robot y el western futurista. No es una animación perfecta, pero tiene ese encanto artesanal que es imposible de imitar a hoy en día. Uno de los principales atractivos de Saber Rider es sin lugar a dudas su fino diseño de personajes, los cuales te deleitan con personajes únicos, en especial en sus armaduras, ya que cada uno presenta rasgos icónicos de su nacionalidad. Y más importante, el diseño mecánico de las naves es sublime, en especial el caballo que dota a esta serie de un estilo único. Pero más importante, el mecha es simplemente sobresaliente, ya que emula un pistolero solitario y ese sombrero que lo corona es fantástico. La música de Saber Rider es uno de los mayores aciertos, con ese toque heroico, guitarras estilo western y melodías espaciales, logrando así esta banda sonora una identidad única. El opening en particular se te queda grabado para siempre y es parte fundamental de su aura nostálgica. Como decía líneas arriba, Saber Rider no es un producto original, sino que es una adaptación para el mercado americano de un anime, el cual para su localización sufrió muchos cambios. Se podría decir que le pasó algo similar a lo que vemos con Robotech y Macross, por lo cual no está de más referenciar su obra original. Star Musketeer Bismarck es una serie de anime japonesa creada por Studio Pierrot y emitida entre 1984 y 1985, con un total de 51 episodios, inspirada fuertemente por el estilo Super Sentai, la cual suele considerarse un homenaje a ese tipo de historias heroicas. Y ya durante 1986 la compañía estadounidense WIP adquirió los derechos, reordenó la trama, añadió 6 episodios nuevos y lanzó la versión occidental bajo el nombre Saber Rider and the Star Sheriff. La historia de Star Musketeer Bismarck se sitúa en el año 2069, cuando la humanidad ha comenzado la terraformación y colonización del sistema solar, dando origen al gobierno de la Federación Terrestre, para así mantener la ley y el orden. Sin embargo, las tensiones entre la Federación y los colonos crecen con el tiempo. Ya para el 2084, una raza alienígena llamada Deathkula los invade repentinamente, superando tecnológicamente a las fuerzas humanas. Pero para enfrentar a esta gran amenaza, el Dr. Charles Loubre crea una nave transformable de nombre Bismarck, la cual necesita a un equipo especializado, 4 héroes que se unirán para pilotearla y defender a las colonias de futuros ataques. Saber Rider and the Star Sheriff ocupa un lugar especial en la historia de la animación por su capacidad de fusionar culturas, que fue adaptado al estilo narrativo estadounidense, creando un producto que conquistó a toda una generación e inspiró a muchas otras series de ciencia ficción occidental y sirvió como puente para introducir
introducir, sin saberlo, elementos de la animación japonesa a audiencias que no estaban familiarizadas con el anime. Si creciste con ella, volver a verla es reencontrarte con un pedazo de tu infancia espacial. Y si nunca la has visto, Cyber Rider sigue siendo una cápsula del tiempo perfecta para entender cómo la animación de los 80 mezclaba géneros con una libertad que hoy en día se siente irrepetible. Es una aventura galáctica con alma de western que, sin duda alguna, sigue cabalgando en la memoria colectiva. A comienzos de los años 2000, el anime vivía una nueva era dorada, ya que Dragon Ball había dejado claro quién era el rey. Naruto estaba apenas despegando y One Piece ya navegaba con una bandera propia en esta industria. Y en medio de todos los jóvenes titanes apareció Bleach, gritando duro como un Bankai, listo para rebanar a toda su competencia, obra de la autoría del maestro Tite Kubo, quien desde su primer capítulo pegó en la mesa y dijo claro que él gobernaría el cielo. Y como no podría ser de otra forma, Bleach en poco tiempo se convirtió rápidamente en un fenómeno cultural. Bleach se estrenó allá por el año 2001 bajo el formato manga en la Weekly Shonen Jump y posteriormente sería adaptado al anime por Studio Pierrot. Bleach no solo nos ofreció una historia de fantasmas y espadas, sino que construyó un mundo, un lenguaje visual y una actitud rebelde. Era juvenil, sí, pero también melancólico, violento y estilizado. ¿Qué más podías pedir? Un anime que se sentía cool sin esfuerzo, digamos que le salía natural. Tite Kubo quería con Bleach contar una historia de shinigamis del folclore japonés desde una perspectiva moderna, que mezclara la tradición y el modernismo urbano. Buscaba dejar atrás templos antiguos y leyendas polvorientas, y para ello el punto de partida de esta historia fue una ciudad japonesa contemporánea, repleta de estudiantes de preparatoria y problemas muy humanos, aunque eso sí, con el tiempo y el avance de esta historia se fueron introduciendo elementos más folclóricos, con los que enriqueció cada vez más este mundo. Tite Kubo apostó fuertemente por el contraste, y no solo conceptualmente, sino también visualmente, ya que por ejemplo nos presentó uniformes negros, fondos blancos, personajes silenciosos y diálogos cortos pero cargados de intención. Cuando Bleach llegó a la televisión japonesa, encontró una audiencia joven, rebelde y hambrienta de algo distinto, ya que Bleach no era tan bromista como Naruto ni tan aventurero como One Piece, era más serio, más estilizado y casi introspectivo, pero sin olvidar la acción, ya que cuando todo se quedaba en silencio y de la nada se desataban esos sonidos intensos, sabías que estábamos a punto de presenciar acción pura y dura. En Bleach seguiremos la historia de Ichigo Kurosaki, un adolescente aparentemente común y corriente, pero que posee una habilidad especial, la cual no solo le permite ver espíritus, sino que también comunicarse con ellos. Su vida cambiará radicalmente por azares del destino, cuando cruza su camino con una chica misteriosa de nombre Rukia Kuchiki, una shinigami encargada de proteger a los vivos de los Hollows, espíritus corrompidos por el odio y la desesperación. Pero tras un incidente, Ichigo obtiene los poderes de Rukia y se ve obligado a asumir el rol de Shinigami sustituto. Y lo que comienza como una premisa sencilla se va convirtiendo rápidamente en una epopeya fantástica, ya que detrás de las sombras el mal está tejiendo un plan que pondrá no solo en riesgo el mundo, sino todos los planos de la existencia. Bleach es una historia que se cocina lento y que crece arco tras arco, introduciéndonos más personajes, poderes, así como malévolos villanos. Desde la legendaria saga de la Sociedad de Almas, donde el anime alcanza su punto más alto, hasta conflictos cada vez más grandes y trágicos. La serie explora temas como el deber, la identidad, el sacrificio y la lucha contra un destino impuesto. La historia no siempre avanza con prisa, pero cuando lo hace golpea fuerte, ya que hay muertes, traiciones, revelaciones y combates que redefinen a los personajes. Son elementos que forman parte del ADN narrativo de Bleach. Una historia solo es tan grande como lo son sus personajes, y sin duda Bleach tiene un elenco fenomenal y podremos encontrar desde camaradas, antagonistas y claro está sus villanos. Todos tienen elegancia, porte, actitud, y se podría decir que no hay personaje olvidable. Bueno, los del relleno tal vez sí deberíamos de olvidarlos. Por ejemplo, Ichigo Kurosaki es un protagonista bastante atípico, no sueña con ser el mejor ni tiene una gran meta en la vida, él solo quiere proteger a los que ama más que a nada en el mundo, que son sus pequeñas hermanas, y su carácter fue forjado a través de las pérdidas y los golpes que le ha dado la vida. Su conflicto interno es constante y su evolución emocional es tan importante como su poder.
Claro está, no podríamos dejar de mencionar a Rukia Kuchiki, que es un personaje clave en Bleach, de carácter alegre pero disciplinado, que detrás de su sonrisa guarda el peso que representa para ella su familia. Criada en la pobreza y adoptada por el clan Kuchiki, vive dividida entre dos mundos, lo que le genera inseguridad y una fuerte autonegación. Su relación con Ichigo es fundamental, ya que ella impulsa su camino como Shinigami, y a lo largo de la historia Rukia crece emocionalmente, aprende a valorarse y finalmente encuentra su lugar por mérito propio. Definitivamente, Orihime Inoue es el corazón de Bleach, que aunque parece frágil e ingenua, su verdadero valor está en su rechazo a la violencia y en su profundo deseo de proteger a los demás. Sus poderes no destruyen, sino que restauran y niegan el daño, reflejando así su naturaleza pacífica. A lo largo de la historia, Orihime vive conflictos internos marcados por la culpa y el sacrificio, especialmente cuando decide alejarse de sus amigos para no ponerlos en peligro. Su relación con Ichigo se basa en el apoyo emocional y la esperanza, funcionando como un ancla humana frente al caos del mundo espiritual. Bleach tiene uno de los antagonistas mejor escritos de la historia, bueno, al menos en las primeras sagas. Es ese tipo de personaje que es capaz de todo con tal de cumplir su objetivo, y ese momento en el que descubres quién es el que siempre ha estado atrás jalando los hilos es un momento sublime. Definitivamente Bleach entiende que el carisma también es narrativa y eso lo hace jugar con mucha ventaja. Visualmente Bleach destacó desde el primer episodio, ya que nos ofreció diseños limpios, uso del negro como elemento narrativo y composiciones que parecían ilustraciones en movimiento. La calidad de animación fue irregular en algunos momentos, especialmente en arcos de relleno, pero cuando la historia lo exigía, el estudio entregaba secuencias memorables, transformaciones, bankais y combates coreografiados, simplemente soberbios. Los encuadres, los silencios y la forma en la que los personajes se detenían antes de atacar creaban una tensión única. Bleach no necesitaba movimiento constante, sabía cuándo dejar que la imagen hablara por sí sola. La banda sonora de Bleach, compuesta por Shiro Sagisu, es legendaria, ya que nos presenta una mezcla de rock, música electrónica, coros épicos y jazz, que en su conjunto daban como resultado una experiencia única, ya que te podía llevar de la intensidad de la batalla hasta la melancolía de un mundo vacío y sin esperanza. Temas como Number One se convirtieron en himnos generacionales, con los cuales nos deleitaban, y si empezaba a sonar, solo se podía significar que la cosa se iba a poner sabrosa. Los openings y los endings también marcaron época, introduciendo a muchos fans al J-Rock y al J-Pop de los años 2000, y me incluyo. Y durante su emisión pudimos disfrutar de tremendas obras de arte, desde el clásico Asterix, pasando por Ichirin no Hana e inclusive el sensual Shoujo. La música incidental no solo acompaña a la acción, la potenciaba. Cada combate importante tenía identidad sonora, cada momento triste tenía su propio eco y cada momento cómico transpiraba felicidad. Definitivamente una de las señas de identidad más claras de Bleach es su sentido de la moda. Ya que Tite Kubo no diseña ropa solo para vestir personajes, la usa como una extensión de su personalidad, su rol en la historia y su estado emocional. Se podría decir que en Bleach la ropa habla tanto como los diálogos. El diseño base de los Shinigamis, el Shiahakusho negro, es un ejercicio de minimalismo elegante, ya que su corte tradicional japonés, amplio y sobrio, transmiten orden, disciplina y jerarquía. Pero lejos de ser un uniforme en sentido estricto, cada personaje lo porta de una forma distinta. La forma de llevarlo, su desgaste o limpieza, incluso la postura, revelan carácter, se convierten en un elemento más de su identidad. Desde el salvaje Saraki Kenpachi hasta el recto Byakuya Kuchiki. Nos ofrecen diseños magistrales. Este minimalismo permite que los pequeños detalles destaquen enormemente. Cinturones, mangas, accesorios o capas se convierten en símbolos de estatus y autoridad. Fuera de la sociedad de almas, Bleach abraza una estética claramente urbana. Nos presenta sudaderas, camisetas, chaquetas largas, botas y combinaciones monocromáticas que conectan con los personajes con la cultura callejera japonesa de principios de los años 2000. Ichigo, por ejemplo, viste como un adolescente real,
original, pero con una actitud que refuerza su rol de chico duro y protector. Estas elecciones hicieron que el anime se sintiera moderno y atemporal, alejándose del look genérico escolar de otras series. Incluso hoy en día, sus atuendos se siguen viendo muy modernos. Los Arrancar introducen uno de los estilos más reconocibles de Bleach: el blanco dominante, las líneas limpias y los restos de máscaras holo crean una estética fría y quirúrgica. Sus trajes evocan uniformes, pero con un aire experimental, casi de pasarela, que combinan salvajismo animal mezclado con elegancia. Aquí la moda cumple una función simbólica. El blanco no representa pureza, sino vacío, muerte y alienación. Personajes como Ulquiorra y Green Job expresan su filosofía y temperamento a través de cortes, escotes, simetrías y asimetrías. Tite Kubo usa el vestuario para reflejar el mundo interior de los personajes. Rukia, por ejemplo, con su Shiakusho, impecable y sobrio, transmite contención y culpa. Orihime, con ropa clara y femenina, refuerza su calidez y humanidad. Nada es casualidad en la moda de Bleach, ya que comunica emociones antes de que el personaje siquiera abra la boca, ya que con solo verlos puedes saber e intuir su personalidad o su rol en esta historia. Con el paso de la historia, el diseño de vestuario se vuelve más estilizado y maduro. En los arcos finales, los personajes lucen trajes más definidos, elegantes y sobrios, reflejando así el crecimiento emocional y narrativo, además de que se ven todos hermosos. El epílogo y Thousand Year Blood War consolidan esta visión, ya que Bleach ya no solo parece un anime, parece la capital de la moda. Bleach fue un éxito global sin duda, ya que dominó ratings, ventas de manga y convenciones. Sin embargo, también enfrentó críticas, especialmente por el uso excesivo de relleno y un ritmo irregular en etapas avanzadas. Aún así, su impacto fue innegable y para muchos fans, Bleach fue la puerta de entrada al anime. Y los cosplayers, AMVs, las figuras, videojuegos, fueron parte del combustible de su éxito, y aunque su animación durante un tiempo quedó incompleta, con Thousand Year Blood War demostró que el interés nunca desapareció, solo estaba esperando su momento. Más allá de espadas y poderes, Bleach habla sobre aceptar quién eres, cargar con tus cicatrices y seguir adelante incluso cuando el mundo se desmorona. Sin importar que tengas un camino impuesto, tú siempre puedes definir quién eres y qué camino elegir. Bleach no fue un anime perfecto, pero fue auténtico y a veces eso es más importante.